Hola a todos, mi nombre es Laura Vega Lara y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Tinto de Despache, un espacio diseñado para aquellas personas a las que les gusta aprender de actualidad desde la voz de estudiantes críticos. Hoy les hablaremos acerca de la política exterior venezolana frente a Colombia. Como siempre, me acompañan Luis Monroy y Hernán Suárez. Igualmente, agradecemos los aportes investigativos de María Paula Vélez y María Alejandra Herrera. En los últimos 10 años, las crisis diplomáticas y las rupturas de relaciones han sido la regla entre Colombia y Venezuela. De hecho, han sido pocos los años en los que ha reinado la calma y últimamente la tensión política ha llegado a extremos inquietantes. A comienzos de este año, Nicolás Maduro afirmó que Colombia es el mayor enemigo que tiene Venezuela sobre la faz de la tierra. El gobierno de Colombia es el mayor enemigo que tiene Venezuela hoy sobre la faz de esta tierra. Recordando la larga rivalidad que ha caracterizado la relación entre estos dos países vecinos. Así, a lo largo de este podcast queremos determinar cuál ha sido la política exterior venezolana frente a Colombia, desentrañando el porqué de esta enemistad y analizando qué elementos han entrado en juego a la hora de determinarla. Ahora, ¿es posible afirmar que la relación colombo-venezolana siempre ha sido tan tormentosa? Además, la relación entre Venezuela y Colombia se ha visto influenciada por su cercanía territorial. En efecto, puede sospecharse que el gran interés por el comportamiento de estos dos países recae en un condicionamiento geográfico. Venezuela y Colombia comparten una larga frontera, por lo que las acciones de un Estado necesariamente tienen consecuencias sobre el otro. No necesariamente tienen que ser acciones oficiales o acciones estatales, pueden ser acciones simplemente sociales, debido a los individuos que viven dentro de estos lugares. Por ejemplo, como puede ser visto el uso del peso colombiano dentro del estado de Táchira en las fechas de hoy. Y no podemos olvidar las grandes similitudes culturales que compartimos los venezolanos y los colombianos. Los colores de nuestras banderas, la manera como hablamos el idioma y hasta la comida típica es muy parecida. Desde la arepa en adelante todo es muy similar. Por esto, se podría esperar que entre estos dos países existiera una relación realmente cercana, mediante la cual se podrían construir instituciones políticas de cooperación, sociedades abiertas e integradas y economías conjuntas y eficientes. De hecho, más o menos entre 1958 y 1998 es posible identificar ciertas coincidencias políticas entre Bogotá y Caracas que permitieron desarrollar iniciativas conjuntas y promover un fructífero acercamiento entre estas dos economías. Después de la Guerra de Independencia y la separación de Venezuela de Colombia, ambos países quedaron en la ruina, pues que tenían deudas demasiado elevadas para lo que podían pagar y una ruina de infraestructura demasiado alta debido a que la guerra fue principalmente en su territorio, en áreas cercanas a urbanas. Y estas cosas, sumado al hecho de que tenían que suplir todas las demandas alimenticias de una población, llevó a llevó a que Colombia y Venezuela se centraran en exportaciones y producciones agropecuarias. Debido a esto, para poder alcanzar la prosperidad económica, cada país tuvo que analizar qué capacidad agropecuaria sería más sencillo producir o sería más eficiente producir y centrarse. De esta manera, gracias a esto, Colombia se convirtió en un gran exportador de café y Venezuela logró encontrar grandes reservas de petróleo, lo cual lo convertiría en el más grande exportador de petróleo en el mundo. Estos milagros económicos permitieron que en ambos países se vivieran grandes bonanzas y que en algún punto todo apuntara a que Colombia y Venezuela están emprendiendo un camino conjunto hacia el desarrollo. Claro, ha habido momentos de acercamiento entre Colombia y Venezuela, pero esta no ha sido la regla general. Se hubiera esperado que la relación bilateral entre Colombia y Venezuela fuera de ayuda mutua y de profunda estrechez. No obstante, con el paso de los años, el panorama ha sido diferente. Entre estos dos países han surgido tensiones culturales, económicas y políticas que han llevado al distanciamiento y al deterioro cada vez mayor de las relaciones existentes. ¿Qué creen ustedes que pudo haber pasado? ¿Por qué parece haber sucedido exactamente lo contrario a lo que se esperaría? Bueno, esa no es una pregunta sencilla de contestar. Para poder hacerlo, se debe tener en cuenta una serie de factores contextuales que pueden condicionar el hecho de que, como se dijo en el inicio del podcast, Venezuela reconoce a Colombia como su principal enemigo. En efecto, se pueden identificar problemáticas tanto viejas como nuevas que han sellado la imposibilidad de la coexistencia pacífica entre estas dos naciones. Efectivamente,
Identificar estos factores es un tema ampliamente debatido, no solo por la academia, sino también por la prensa, por lo que es necesario advertir su complejidad. Con esto dicho, yo mencionaría básicamente tres elementos que me parecen importantes de tener en cuenta a la hora de estudiar la relación colombo-venezolana. En primer lugar, estos dos países han tenido tradiciones políticas realmente diferentes, por lo que parece haber una imposibilidad de comprensión entre las clases dirigentes de cada uno de ellos. En segundo lugar, Venezuela y Colombia han tenido diversas problemáticas fronterizas que han creado fuertes tensiones tanto políticas como económicas. No solo las disputas irresueltas por el territorio, sino también las olas migratorias y el tráfico ilegal transnacional han generado roces que vale la pena que consideremos. Y en tercer lugar, el nuevo involucramiento de las potencias, particularmente de Estados Unidos y de Rusia, ha avivado esta pelea histórica. Al decidir alinearse con fuerzas internacionales contrarias, es inevitable que se creen rivalidades, tensiones y problemas entre Colombia y Venezuela. Muy bien, entonces se puede decir que estos tres elementos nos permitirán contextualizar esta tormentosa relación para, posteriormente, identificar cómo se ha moldeado la política exterior que Venezuela tiene frente a Colombia. Comencemos entonces por caracterizar estas tradiciones políticas diferenciadas. A partir de 1830, justo después de la separación de Venezuela de Colombia, estas dos naciones tomaron rumbos altamente diferentes. Se puede evidenciar una preferencia por regímenes militares de un lado de la frontera y por gobiernos civiles en el otro. En términos políticos, de las turbulencias independentistas en Venezuela emergieron personajes que se situaron en el centro de la escena política y conformaron un primer grupo de caudillos, todos de origen militar. Simultáneamente, en Colombia, el caudillismo tuvo su espacio en el ejercicio del poder, pero estos personajes parecen haberse subordinado y de esta manera haber permitido la articulación de los primeros partidos políticos donde surgieron los dos bandos tradicionales, los liberales y los conservadores. Sí, el hecho de que los gobiernos colombianos sean de corte civil y los gobiernos venezolanos sean de corte militar tiene grandes repercusiones sobre la configuración de las élites de cada país. Tal como lo ha advertido Alejandro Cardoso, un gran intelectual sobre el tema, en su texto El incesto republicano, relaciones civiles y militares en Venezuela, el militarismo venezolano ha hecho que la sociedad de ese país sea más igualitaria. ¿Pero por qué? Pues porque en la guerra todos somos iguales, todos somos susceptibles de morir, por lo que no importa la casta, el dinero, el color de la piel, sino lo que realmente importa es la valentía que se tenga en el campo de batalla. Es por esto que un soldado raso puede llegar a ser general y eventualmente puede llegar a ser presidente. Esto aterraría a las élites bogotanas, pues según ellas el poder y el estatus no puede conseguirse escalando en la jerarquía militar, social o política, sino que para ser parte de esta élite la única forma es nacer en ella. No pudiste haberlo expresado mejor, Hernán. El hecho de que las élites colombianas y la venezolana se perciban de maneras tan distintas es un punto que en realidad no se ha tenido en cuenta en muchos de los análisis que se han hecho acerca de las relaciones sobre estos dos estados. Pero esto es un punto fundamental. Por un lado, las élites bogotanas desconfían de las venezolanas porque no las entienden. Les parece que no se asemejan al sistema oligárquico a las que estos están acostumbrados. Además, puede decirse que esta desconfianza tiene un origen histórico. Luego de la Guerra Federal, en Venezuela se extermina a todos los blancos criollos o mantuanos, como se les dice allá, que tenían el poder, esos que sí se asemejaban a los que siguen teniendo el poder aquí en Colombia. Por otro lado, la clase política venezolana desconfía de los gobiernos civiles, de sus burócratas, de sus abogados, de su prensa, entre todas las demás cosas. Como dijo el liberador, podría someter a la prensa con mis tropas, mostrando justamente esta profunda desconfianza. Indudablemente, cuando la clase dirigente de un país le genera incomodidad o suspicacia a la clase dirigente del otro, es muy difícil encontrar el ánimo conciliatorio necesario para que dichos países puedan cooperar o incluso para que puedan vivir de una manera pacífica. Es evidente que esta arraigada diferencia en la tradición política de Colombia y de Venezuela puede ser uno de los factores que han confluido para generar esta rivalidad. Ahora, teniendo esto claro, me gustaría que pasáramos a hablar de las problemáticas fronterizas que han generado roces entre estos dos estados vecinos. Claro que sí. En un primer lugar, cabe mencionar que Colombia y Venezuela se han disputado ciertas partes del territorio durante muchos años. Esta es una pelea que va y viene, pues los gobiernos la sacan a la luz únicamente cuando les conviene.
En pocas palabras, este conflicto data de la época de la independencia y comenzó a suscitarse debido a las ambiciones de Simón Bolívar, de las élites colombianas y de muchos otros actores que por razones diversas querían reclamar como suyo el territorio del Golfo de Coquibacoa, también conocido como el Golfo de Venezuela. Hoy en día, ambos países proponen tesis acerca de cómo solucionar esta disputa, e incluso en algunos momentos este ha sido el lugar de confrontaciones bélicas. El último debate territorial tuvo lugar en 2015, cuando el gobierno de Nicolás Maduro estableció mediante un decreto unilateral la delimitación marítima de una zona en disputa entre estos dos países. Es cierto que el conflicto territorial es clave a la hora de entender esta relación, sin embargo, considero que hay una problemática fronteriza más reciente que también vale la pena ser estudiada, y es la incapacidad de ambos estados que tienen para poder controlar sus fronteras. Ahora, también vale la pena recordar que Colombia históricamente siempre ha sido incapaz de poder controlar cualquier parte de su frontera y de sus territorios. Eh, Esta es una imposibilidad que se ve manifestada de dos maneras. Primero, por la primera migratoria irregular que se ha presentado en ambas direcciones y segundo, por el contrabando y el tráfico ilegal de mercancías que también aqueja a los dos países. Aunque, como ya se sabe, fundamentalmente a Colombia. Muy interesante. Me gustaría que primero nos hablaras de la problemática migratoria. Esta situación, ¿cómo ha generado tensiones entre Colombia y Venezuela? Las lecturas divergentes de estas dos naciones han dado lugar a un desplazamiento espontáneo e irregular de personas, motivadas por razones diversas. Actualmente, debido a la crisis multidimensional que atraviesa Venezuela, Colombia les ha dado bienvenida a empresarios profesionales, expertos petroleros y académicos venezolanos que prefieren los valores occidentales y a la economía de mercado. Igualmente está recibiendo ciudadanos venezolanos que están en busca de oportunidades, ya que su país no es capaz de ofrecerle o que necesitan de refugio político de este. A pesar de que el gobierno de Iván Duque ha sido benevolente al respecto, la ola migratoria masiva que viene de Venezuela ha provocado tensiones entre los dos estados y a nivel internacional. ¿O creen ustedes que a Maduro le hace gracia que Duque ponga en evidencia su gobierno frente a la comunidad internacional? No podemos olvidar que una gran parte de los migrantes venezolanos también tiene la nacionalidad colombiana, pues a lo largo de los años 80 y 90 el desplazamiento se daba en la dirección contraria, es decir, de Colombia hacia Venezuela. Así, el fenómeno del retorno también presenta dificultades y pone de manifiesto que la carencia del control fronterizo no es nueva, ni mucho menos unilateral. Además, esto solo es una dimensión del problema, debido a que el régimen de chavista se ha mostrado como un aliado de los grupos insurgentes colombianos. Diversos combatientes y miembros del secretariado de las FARC y del ELN han migrado hacia Venezuela en busca de protección por parte de la revolución bolivariana. Esto evidentemente rivaliza aún más a Colombia con Venezuela y opera como otro factor más del distanciamiento que existe entre estos dos países. Así que el tránsito irregular de personas de un lado al otro de la frontera, y particularmente la migración de ciertos enemigos del Estado colombiano hacia el territorio venezolano, han contribuido a que ambos países se perciban como rivales. Ahora, se mencionaba el tráfico ilegal como otra manifestación de la incapacidad que ambos gobiernos tienen de controlar su frontera. ¿Me puedes explicar esto un poco más a fondo? Para nadie es un secreto que el contrabando en la frontera con venezolana es un problema de gran envergadura, debido a que el gobierno chavista ha impuesto un control de precios sobre varios productos con el propósito de detener la hiperinflación que está sufriendo. Estos productos se han vuelto mucho más baratos en Venezuela que en Colombia. Por esto se ha desatado un fenómeno de contrabando masivo de productos venezolanos hacia las zonas fronterizas, donde estos productos se venden muchísimo más caros con el propósito de poder vivir a partir de ellos, la venta de ellos. El gobierno venezolano afirma que alrededor del 40% de los productos que subvenciona son objeto de contrabando. Sin embargo, expertos como Schaefer Muñoz afirman que solamente en realidad el 10% de los productos que subvenciona Venezuela salen del país como contrabando. Igualmente, debido a la crisis económica, en Venezuela hay una gran escasez de alimentos, productos de primera necesidad e incluso medicamentos. Por ende, cientos de toneladas de productos básicos salen de Colombia hacia Venezuela de manera clandestina. Además, también cabe mencionar que Venezuela se ha convertido en un corredor de narcotráfico ideal, debido a que ningún tipo de control sobre las mercancías, no hay radares que capten aviones irregulares y no existe la capacidad institucional para hacer cumplir la ley. Venezuela se ha vuelto el camino perfecto para que los grupos al margen de la ley y los carteles colombianos puedan exportar la cocaína desde Colombia al resto del mundo.
Esto evidentemente ha ayudado a la enemistad que ya se había mencionado, pues para Colombia Venezuela está siendo un cómplice de una problemática epidémica que ha sufrido Colombia durante los más de 30 años que ha existido. Entiendo que hasta el momento hemos hablado acerca de diversos factores que generan tensiones, distanciamiento y deterioro de las relaciones entre Colombia y Venezuela. Hablamos acerca de las tradiciones políticas diferenciadas, de las disputas territoriales, de la migración irregular en ambos sentidos y de la comercialización ilegal. Pero me pregunto si hay factores internacionales que pueden condicionar esta relación. Un elemento novedoso que entra a condicionar la relación entre Colombia y Venezuela es el involucramiento de las grandes potencias globales en la política latinoamericana. En efecto, la relación que Caracas guarda con Moscú es otro factor que tiene influencia sobre el deterioro de la relación de Caracas con Bogotá, pues el Estado colombiano se encuentra actualmente alineado con los intereses de Washington. Se pensaría que esta lógica, propia de la Guerra Fría, sería anacrónica para el 2019, pero parece que aún continúa bastante bien. ¿Qué se podría decir acerca de la relación que sostiene Caracas específicamente con Moscú? La relación que el gobierno de Vladimir Putin tiene con la Venezuela chavista es una profundamente estrecha. En diversas ocasiones, Putin ha hecho alusión a Venezuela en sus discursos como la patria de Bolívar, haciendo una suerte de guiño al régimen chavista. Igualmente, en los 14 años que Hugo Chávez estuvo de facto como presidente de Venezuela, este visitó Moscú en más de 10 ocasiones e incluso en mayo de 2001, Chávez recibió el título de honoris causa de la Academia del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. De hecho, aun cuando Chávez murió, eso no impidió que Rusia se comprometiera a invertir 36 mil millones de dólares en los siguientes 40 años para los yacimientos petroleros de la cuenca del Orinoco. Adicionalmente, Putin firmó un acuerdo por 10 millones de dólares para los departamentos de interés social venezolanos y suscribió acuerdos por más de 5 mil millones en favor de la minería, la producción de alimentos y el mantenimiento del armamento venezolano. Ahora, es interesante entender por qué Rusia está invirtiendo tales cantidades de dinero en Venezuela. Pues pareciera evidente que Rusia quiere mantener su influencia sobre América Latina, ya que busca mantener su prestigio como potencia mundial y enfrentarse a Estados Unidos de una manera ya un poco indirecta a través de la negación de acceso a recursos sencillo, como lo es que en el caso del petróleo. Ahora, no es que simplemente le esté negando completo acceso, sino simplemente acceso sencillo. Estudiosos como Jovar Weber han afirmado que tanto el asunto económico como el interés geopolítico están en el centro de atención de Putin, particularmente sobre los aspectos geoestratégicos en que estarían incidiendo en el nexo ruso-venezolano actual. Weber dijo que, si bien está al mismo nivel de la época de la Guerra Fría, por lo menos sí se está haciendo la lógica de esta etapa, marcada por el enfrentamiento ideológico y político con el bloque adversario que lideró Estados Unidos tras la Segunda Guerra. Concuerdo totalmente con esta visión. Tal como lo dijo Vladimir Rovinsky, director del Centro de Estudios Interdisciplinarios de la Universidad de ICESI en Cali, Venezuela es extremadamente importante para Rusia en este momento. Ello, pues durante los últimos 10 años, Vladimir Putin estuvo tratando de construir una imagen de Rusia como un nuevo jugador global, como un verdadero poder emergente. Se reconoció, sin embargo, que lo que puede hacer Rusia en Venezuela puede ser limitado, pero eso no hace que la gran potencia europea esté presente en este problema, lo que significa que está incursionando y teniendo voz en los debates políticos regionales de América Latina, una región que no es la suya. Y ahí está realmente la importancia de Venezuela, porque está siendo un punto de apoyo político para esta gran plataforma de poder que quiere ser Rusia en la actualidad. De los vínculos económicos actuales que se esbozan entre Rusia y Venezuela, y por sobre todo de los intereses geoestratégicos rusos, es posible inferir que Maduro contaría con el respaldo del gobierno ruso ante las amenazas de sanciones del gobierno de Trump, las cuales corresponden a un llamado del gobierno de Iván Duque. Así, Colombia se alineó a los intereses estadounidenses y Venezuela a los intereses rusos, por lo que no es un secreto que la relación de estas naciones hermanas se ha visto deteriorada por la irrupción de estas fuerzas internacionales en su lucha proxy, por decirlo de una manera ya poco coloquial. En este sentido, se puede decir que la relación colombo-venezolana está marcada por rivalidades ideológicas, territoriales y geopolíticas numerosas. Las variables se han dado de tal manera que estos dos países siameses, que nacieron juntos pero que se han distanciado de manera radical, hoy en día se reconocen como enemigos. Así, la pregunta es, ¿cómo esta rivalidad
ha moldeado la política exterior venezolana frente a Colombia? Considero que la política exterior venezolana frente a Colombia tiene dos dimensiones fundamentales. Por un lado, con base en la concepción de que este es un Estado enemigo, Venezuela formuló una política exterior claramente hostil hacia Colombia. Y por otro lado, el gobierno venezolano no solo busca antagonizar a Colombia con su política exterior, sino también influenciar el desarrollo de su política interna. Exactamente. En cuanto a la primera dimensión, se puede decir que hoy en día la política exterior de Venezuela es claramente antagónica hacia Colombia. Un ejemplo claro de esto es el apoyo de manera abierta del régimen a los grupos colombianos al margen de la ley. De hecho, este mismo año, al finalizar el foro de Sao Paulo, Maduro dijo al conocerse que algunos de los miembros de la FARC que tomarían las armas que, y cito, Iván Márquez y Jesús Santrich son bienvenidos a Venezuela y al foro de Sao Paulo cuando quieran venir. Son los dos líderes de la paz, Timochenko, Catatumbo y las FARC también son bienvenidos a Venezuela cuando quieran venir. Es evidente, pues, que estas declaraciones expresan enemistad y una naturaleza hostil de la política exterior de Venezuela frente a Colombia. Además, respecto a esta política enemistosa, diversos expertos han advertido que el hecho de que el gobierno de Maduro reconozca a Colombia como un rival opera como una forma de conseguir la cohesión misma del régimen. En particular, el encontrar un enemigo común puede ser una manera de unir a todos los venezolanos bajo una misma bandera y una causa común. Incluso se ha dicho que la enemistad con Colombia ha sido usada por el régimen chavista como una especie de cortina de humo para esconder las problemáticas sociales, económicas y políticas que tiene Venezuela internamente. Ahora, se puede decir que Venezuela no solo está haciendo de Colombia un enemigo, sino que sigue intentando influenciar la política interna colombiana para hacer de ella un aliado. Evidencia de esto es que Chávez haya logrado posicionar presidentes que estaban de su lado en Ecuador, Bolivia, Nicaragua y otros estados latinoamericanos, pero Colombia siempre ha sido un hueso duro de roer, por decirlo de manera coloquial. Significa lo anterior que Colombia no se ha dejado influenciar y por ende ha truncado la búsqueda bolivariana de intentar hacer una reformación de la Gran Colombia bajo un régimen socialista. Muchas gracias por escucharnos y esperamos que este podcast no solo haya resultado interesante, sino también útil a la hora de entender una relación profundamente compleja e indudablemente tormentosa. Los esperamos en la próxima edición de Tinto de Desparche.